Bienvenidos, estimados estudiantes, en esta semana 28, de acuerdo a la programación de Aprende en Casa, seguimos desarrollando la misma competencia, resuelve el problema de cantidad. En esta oportunidad veremos operaciones con notación científica. El propósito de esta actividad es el siguiente. Establecerá relaciones entre datos que incluyen operaciones con números racionales. Expresarás en notación científica una cantidad muy grande o muy pequeña. Seleccionarás y emplearás estrategia de cálculo para realizar operaciones con cantidades en notación científica. Justificarás con ejemplos y propiedades las operaciones con números racionales, notación científica y exponencial. Llamamos notación científica a la forma de expresar los números grandes o muy pequeños. Entonces, un número expresado en notación científica, entonces dicho número tiene que ser mayor o igual que 1 y menor que 10, acompañado de una base 10 elevado a un determinado exponente, donde el exponente x es un número entero positivo o negativo. Veamos la siguiente situación para poder realizar operaciones con números en notación científica. Masa, la masa. Recordemos que la unidad fundamental de masa en el Sistema Internacional de Medidas es el kilogramo. Se muestra una tabla a la derecha que contiene valores aproximados de la masa de varios elementos. Entonces, puedes observar masas aproximadas de varios objetos y seres, ¿no? Como es el caso que ves la masa del universo observable aproximadamente en valores de 10 a la potencia 52 kilogramos. De la galaxia Vía Láctea aproximadamente en valores de 10 a la potencia 42 en kilogramos, ¿no? Y así, por ejemplo, la masa de la Tierra observas 5.98 por 10 a la 24 en kilogramos, ¿no? Y así, por ejemplo, acá puedes observar masa muy pequeña, por ejemplo, en el caso de la bacteria, aproximadamente valor aproximado en potencia de 10 a la menos 15 en kilogramos. Es una cantidad muy pequeña. Y así en esta tabla puedes observar valores de masa muy grandes y muy pequeños. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de acuerdo a esta situación, vamos a responder las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Cuál es la diferencia de las masas del Sol y de la Tierra expresada en notación científica? Pregunta 2. Determine la expresión que representa la suma de la masa de los siguientes elementos, en este caso el tiburón y humano. Da respuesta en notación científica. Pregunta 3. Calcule el cociente entre la masa de la Tierra y de la Luna. De igual modo, da la respuesta en notación científica. Bien, vamos a dar solución a esta situación. Respondemos a la primera pregunta. Bien, entonces la primera pregunta nos piden calcular la diferencia entre la masa del Sol y la Tierra y expresarla en notación científica. Entonces, de acuerdo a la tabla, puedes observar de acuerdo a la tabla que la masa del Sol tiene un valor aproximadamente, un valor de 1.9 por 10 a la potencia 30 en unidades de kilogramos. Y la masa de la Tierra 5.98 por 10 a la 24. Bien, entonces te piden determinar la diferencia en la pregunta 1. Entonces, cuando se tenga que hacer la diferencia o la suma de dos cantidades que están expresadas en notación científica, entonces dichas cantidades para poderlas sumar o restar deben tener la misma base con el mismo exponente. En este caso se observa que la masa del Sol es 1.9 por 10 a la 30 y la masa de la Tierra 5.98 por 10 a la 24. Ambas cantidades están expresadas en notación científica, pero sin embargo observas que la potencia son diferentes, la potencia de la base. Entonces, para poder restar o sumar tienen que tener la misma base con el mismo exponente. Entonces,
Aquí podemos, esta cantidad de la masa del Sol que está elevada en potencia de 10 a la 30, en base 10 a la 30, podemos la cantidad hacerlo más grande para que su potencia disminuya y tener una base con la potencia de 24. Entonces en este caso, dicho número 1.9, tengo que hacerlo más grande. Entonces para que la potencia disminuya en 6 unidades, para que de 30 pase a ser 24, tiene que disminuir 6 unidades la potencia. Entonces para eso yo tengo que hacer más grande el número avanzando 6 cifras. Entonces a partir de la coma del 9 avanzo 6 cifras hacia la derecha. Como puedes observar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras. Entonces este número pequeño se hizo más grande, ¿no? Entonces contamos 6 cifras a partir del 9, después de la coma, hacia la derecha. Entonces el número de 1.9 ahora se convierte a 1.900.000. Y como el número se hace más grande, la potencia disminuye. Como avancé 6 cifras, la potencia disminuye en 6 unidades. O sea, 30 menos 6, la potencia ahora es 24. Ahora sí, ya tengo la cantidad con la misma base y el mismo exponente. Entonces dichas cantidades ya lo puedo restar. Entonces ahora diferenciando, siempre diferencias una cantidad mayor de una menor. Entonces 1.900.000 por 10 a la 24 menos 5.98 por 10 a la 24. Entonces se restan dichas cantidades y resulta ser la diferencia 1.899.994.02 por 10 a la potencia 24. O sea, la potencia, la base con su potencia se mantiene, la misma base con la potencia. Ya puedes restarlo porque tiene la misma base elevado al mismo exponente. Muy bien, entonces ya pudiste restar las cantidades, ¿ok? Porque ya tienen la misma base con el mismo exponente. Bien, pero sin embargo, la diferencia resultó ser 1.899.994.02. Entonces, pues, ahora apreciar que esta cantidad es una cantidad muy grande, ¿ya? Pero está expresada en base 10. Significa que esta es una notación exponencial, pero no está expresado en notación científica. Entonces, para que un número esté expresado en notación científica, recuerda que el número tiene que ser mayor o igual que 1, pero menor que 10. Entonces, este número, como es tan grande, para expresarlo en notación científica debemos hacerlo pequeño, que sea mayor o igual que 1, pero menor que 10. Entonces, tenemos que hacerlo pequeño el número. Entonces, desde la coma decimal tenemos que avanzar hacia la izquierda para hacerlo más pequeño. Entonces vamos a avanzar en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras. Para convertirlo ahora en 1.8999402. Entonces cuando el número se hace pequeño, la potencia aumenta. Entonces como tú has avanzado 6 cifras, la potencia aumenta en 6 unidades. Entonces, de 24 le sumas 6 unidades, ahora se convierte en potencia de 10 a la 30. Este aumento de la potencia de la base va a depender de acuerdo a la cantidad de cifras que avancemos. Entonces aquí, el número grande, al hacerlo más pequeño, para que se convierta en 1.89, entonces tuviste que avanzar 6 cifras a la izquierda. Entonces, por lo tanto, la potencia aumenta en 6 unidades. Bien, ahora finalmente dicho número ya lo tenemos expresado en notación científica. Entonces, tengamos en cuenta que el número anterior, esta cantidad 1.899.994.02 por 10 a la 24, a pesar de que está expresado en base 10 a un determinado exponente, pero sin embargo se apreció que el número no está en notación científica.
Entonces, esta notación se llama notación exponencial. Entonces, la notación científica, no olvides que tiene que ser el número mayor o igual que 1, pero menor que 10. Muy bien, entonces ya tenemos resuelta la pregunta número 1. Bien, ahora vamos a resolver la pregunta número 2. Determina la expresión que representa la suma de la masa de los siguientes elementos, tiburón o humano, y da respuesta en notación científica. Bien, en la tabla tú puedes observar la masa del tiburón, aproximadamente 10 al cubo en kilogramos, del humano 10 al cuadrado en kilogramos. Entonces, veamos ahora lo siguiente. Muy bien, la masa del tiburón es 10 elevado al cubo, que es lo mismo a expresarlo 1 por 10 al cubo, y la masa del humano es 10 al cuadrado. Entonces, si yo quiero sumar o restar cantidades, recuerda que deben tener la misma base con el mismo exponente. Entonces, para poder sumar, esta masa del tiburón que está expresada en 10 a la potencia 3, es lo mismo decir 1 por 10 al cubo. Entonces, para poderlo igualar con la misma base de la masa del humano, entonces esta cantidad tengo que hacerla más grande, de tal manera que el exponente disminuya. Como el exponente es 3, yo quiero que disminuya a 2 para poder tener la misma base, el mismo exponente en cuanto a la masa del humano. Entonces esta cantidad que es 1, lo avanzo una cifra para convertirla en 10, para que se haga más grande. Y entonces la potencia disminuye. Entonces, como avancé una cifra, disminuye una unidad la potencia y la base. Entonces ya tenemos dichas cantidades con las mismas bases y los mismos exponentes, de tal manera que ya lo podemos sumar. Entonces, sumamos 10 por 10 a la potencia 2 más 1 por 10 al cuadrado. Recuerda que 10 al cuadrado es lo mismo decir 1 por 10 al cuadrado, porque se sobreentiende que esta cantidad de la base 10 al cuadrado está multiplicado por 1, es lo mismo. Entonces ya podemos sumar dichas cantidades. Entonces sumas acá 10 y acá tienes 1, tienes 11. Ya tiene la misma base, lo factorizas, pones la misma base con el mismo exponente, que 10 al cuadrado. Entonces, sin embargo, ahora observas, el resultado es un resultado expresado en base a 10 a un determinado exponente, pero observas que la cantidad no es menor que 10. Significa que esta es una cantidad, pero expresada en notación exponencial. Ahora nosotros lo pasamos a notación científica. Como es un número mayor que 10, recuerda que el número tenemos que hacerlo más pequeño. O sea, 11 por 10 a la 2, entonces tenemos que hacerlo más pequeño, tiene que ser menor que 10. Por lo tanto, avanzamos una cifra hacia la izquierda, de tal manera que el número ahora se convierte a 1.1. Y cuando el número se hace más pequeño, la potencia aumenta, la potencia de la base. Entonces, como avanzaste una cifra a la izquierda, para hacerlo más pequeño, la potencia aumenta. Entonces le aumentas una unidad, porque has avanzado una cifra. Entonces se convierte a 1.1 por 10 al cubo. Entonces, finalmente, dicho número ya lo tengo expresado en notación científica. Muy bien, otra de las estrategias que puedes usar es la siguiente. Entonces, la masa del tiburón en 10 al cubo es igual a 1000, hablamos de 1000 kilogramos. La masa del humano es aproximadamente en orden de 10 al cuadrado. O sea, estamos hablando 10 al cuadrado es igual a 100. Entonces, tenemos estas dos cantidades, ¿ok? Y ya lo podemos sumar. Entonces tienes 1000 más 100 obtiene 1100. Pero ojo, esta es una cantidad que no está expresada en notación científica. Tú lo podrías expresar como 11 por 10 al cuadrado. Si lo expresas como 11 por 10 al cuadrado, en base a 10, ya, pero sin embargo, si es 11 por 10 al cuadrado, no está en notación científica, sino estaría en notación exponencial, como observas acá. Ahora, dicho número
para poder expresar en notación científica, recuerda que es un número grande, tenemos que contar de derecha hacia la izquierda hasta la penúltima cifra. De derecha a la izquierda hasta la penúltima cifra. Entonces, como puedes observar, contamos este número grande de derecha a la izquierda hasta la penúltima cifra, entonces escribiremos 1.2, 1.1, derecha a la izquierda hasta la penúltima cifra has avanzado 3 cifras. Por lo tanto, por 10 elevado a la 3. Cuando son números muy grandes, la potencia es positiva. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Ya tenemos entonces el mismo resultado, ya tal como lo obtuviste usando la estrategia anterior. Entonces, de esta manera has sumado estas dos cantidades. Entonces, ahí tienes dos estrategias para poder sumar estas cantidades. Entonces, sí funciona esta estrategia porque son cantidades no muy grandes, ¿no? Están en orden acá potencia 3 y acá a la 2. Entonces puedes sumar tranquilamente estas cantidades y finalmente expresar en notación científica. Sin embargo, en la pregunta anterior, eran cantidades súper grandes, ¿no? En potencia de 30 y 24, por eso no lo podías expresar dichas cantidades en notación natural. Si no, lo has expresado, ¿no? En potencia de 10, y para poder restarlo tuviste que tener la misma base con la misma potencia. Y ahí, teniendo la notación exponencial, lo pasaste a notación científica. Muy bien. Veamos entonces ahora la tercera pregunta. En la tercera pregunta dice, calcula el cociente entre la masa de la Tierra y de la Luna. Da la respuesta en notación científica. Bien, de acuerdo a la tabla de datos, entonces, tú has podido observar que la masa de la Tierra es aproximadamente 5.98 por 10 a la 24 en kilogramos. Y la masa de la Luna 7.36 por 10 al cuadrado. Recuerda que esta información lo tienes en la tabla que hemos mostrado. La masa de la Tierra y la masa de la Luna. Bien, entonces, como queremos hacer el cociente, entonces el cociente, recuerda, es hacer la división, consiste en dividir las cantidades. Entonces, simplemente las cantidades se dividen, ¿no? Con sus mismas bases, ¿ya? Entonces se procede a hacer el cociente de las dos cantidades. Lo único que tiene que hacer es dividir dichas cantidades, en este caso 5.98 entre 7.36. Ahora, como ambas cantidades tienen la misma base 10, solamente se coloca una sola base. Cuando las bases se repiten, se coloca una sola base. Y los exponentes se suman o se restan. En este caso, como el exponente de la base del denominador es positivo, sube con signo cambiado. Entonces sube con signo negativo. Entonces 24 menos 22, o sea, el exponente de la base en el denominador sube con potencia cambiada. Como está con positivo 22, sube con menos 22. Si tuviese con negativo, sube con positivo. Entonces esto va a depender de acuerdo al exponente que tenga el denominador. Entonces, cuando las bases se repiten, solamente se coloca una sola base. En este caso, como el exponente del denominador es positivo, pasa con negativo, lo restas. Entonces 24 menos 22. Entonces la base 10, su exponente finalmente queda elevado al cuadrado. ¿No? Has restado dichos exponentes. Entonces las cantidades solamente las divides, 5.98 entre 7.36, y obtienes 0.8125. Entonces, en cuanto a las bases, se coloca la misma base. En este caso, los exponentes se han restado porque el exponente del denominador era positivo y pasó con negativo. ¿Ok? Ya obtuviste el resultado de dicho cociente. Pero, sin embargo, observas que esta cantidad todavía no está expresada en notación científica.
Porque recuerda, la cantidad de notación científica tiene que ser mayor o igual que 1, pero menor que 10. Entonces, como es menor de 1, entonces esta cantidad todavía está en notación exponencial, ¿no? Porque está acompañado de una base 10 a un determinado exponente. ¿Ya? Esta expresión se encuentra en notación exponencial. Entonces tenemos que expresarlo en la notación científica. Como es un número pequeño menor que 1, tenemos que hacerlo más grande. Entonces, para hacerlo más grande dicho número, entonces tenemos que, ¿sí? Cuando queremos hacerlo más grande dichos números, tenemos que, en este caso, avanzar una cifra hacia la derecha. O sea, 0.8, si avanzamos una cifra a la derecha, lo convertimos en 8.125. Entonces, cuando el número es pequeño y lo haces más grande, entonces la potencia disminuye. Como yo avanzo una cifra hacia la derecha, para que se haga más grande el número, entonces la potencia disminuye una unidad. Entonces, ¿sí? 2 le restas 1 y queda 10 a la 1. Entonces, si tú crees conveniente, le pones el exponente 1, si no, no, ya se sobreentiende. Entonces, finalmente, en notación científica, el número queda expresado como 8.125 por 10 a la potencia 1. Muy bien. Espero que con esta explicación puedas enfrentar las situaciones planteadas. Gracias.